Hola, ¿te acuerdas del bebé J y el bebé Abril? Les he hecho este peto. Es mi versión para un verano que se aproxima ya, con temperaturas muy cálidas, y bueno, pues es un peto súper veraniego, súper fresquito. Es reversible y le vale tanto a Abril como a J. Si quieres ver cómo lo he hecho, vamos con el vídeo. Pues vamos a empezar nuestro peto para J y para Abril. Ya tengo los patrones sacados y mirad, vamos a hacer un peto reversible y súper rápido, fácil, sencillo, y va a quedar súper bonito. Mirad, nos vamos a coger nuestro patrón, este es el delantero, y le vamos a marcar en uno de los tejidos por la parte del revés. Lo haremos una vez la parte del delantero y una vez la parte de la espalda, y esto lo vamos a hacer uno por cada tejido. ¿Veis? Yo aquí ya tengo sacados lo que sería el peto en azul, y aquí lo he sacado en este color tan bonito, que es un estampado, la verdad es que muy dulce, unos colores, a mí me gustan mucho, tiene unos colores muy bonitos. Y bueno, pues también, como veis, ya lo tengo aquí marcado. Ahora vamos a ir a la máquina de coser y lo vamos a coser desde, más o menos, yo os lo dejaré marcado, más o menos como unos 2 o 3 dedos desde la cintura. Desde esta parte lo vamos a coser hasta abajo, y lo voy a hacer aquí, que se ve mejor. Mirad, vamos a coser desde aquí hasta aquí abajo y desde aquí hasta aquí abajo, y vamos a coser también la rueda interior. Esto lo vamos a hacer en la parte de un color y en la parte del otro color, en ambos colores. Primero coseremos los dos laterales de las dos partes, y ahora ya vuelvo con vosotras, veréis que pronto se hace. Bien, pues ya los tenemos pasados a máquina. Ahora vamos a cogernos, por ejemplo, este, y lo vamos a poner del derecho. Hay que quitar todo el exceso de costura, y sobre todo en la parte de la entrepierna, para que nos siente todo mejor. Y ahora vamos a meter derecho con derecho. Vamos a cogernos delantero con delantero y espalda con espalda. Vamos a meter las patitas por aquí dentro. Y ahora vamos a cogernos nuestro escote y vamos a ponerlo con este. Y vamos a coger la parte de atrás. Y lo vamos a ubicar igual. Y ahora vamos a ir a la máquina de coser y vamos a empezar. Este trocito de aquí más la sisa no la vamos a coser, vamos a dejar un buen trocito abierto. Desde esta parte de aquí coseremos todo el contorno, daremos toda la vuelta y haremos igual en esta otra parte de aquí. Vamos a hacer las dos partes. Esta podemos coserla completa y esta dejamos un trocito, porque es por donde vamos a dar la vuelta a este peto. Voy a pasar a máquina y vuelvo. Bueno, pues vamos a quitarle todo el exceso de costuras y ya lo tendríamos preparadito para darle la vuelta. Si no tenéis esta tijera de zigzag, recordad que tenéis que darle unos piquetes con la tijera normal.
si no hará mucho vuelo toda la zona redondeada. Aquí le vamos a dejar un poquito más de costura porque esto es lo que después tenemos que coser con una puntada escondida. Le voy a quitar un poquito, pero no del todo. Bien, pues ahora por este agujerillo que hemos dejado le vamos a dar la vuelta al pantalón. Por aquí sacaremos las dos partes, tanto la parte interior como la parte exterior. Y ahora con ayuda de una brocheta vamos a sacarle la parte de arriba de lo que serían los tirantes. Vamos a meter, o por aquí arriba lo vamos a hacer mejor. Vamos a meter por aquí nuestra brochetilla y le vamos a dar la vuelta. Vamos a sacar todas las partes redondeadas. Y bueno, pues así nos va a ir quedando. Mirad, ahora vamos a cogerle la bastilla, la parte de abajo de las piernecillas, y una vez que tengamos la parte de abajo cosida, solamente nos quedará coserle la puntada invisible y prácticamente lo tendríamos terminado. Después damos una buena plancha y todo esto se nos desaparece. ¿Veis? Así es como nos va a quedar. Ahora en la parte de aquí abajo lo que vamos a hacer va a ser tensar bien los dos tejidos y vamos a poner una parte, a ver si así lo veis mejor. Mirad, vamos a hacer esta parte por donde tenemos la marca hecha, la vamos a poner hacia adentro. Vamos a cogernos aquí, si queremos, un par de alfilerillos, y esta parte igual, y aquí vamos a poner otro alfiler. Y cuando ya tengamos esta parte bien puestecita, nos cogemos la otra. Así. Y esta parte la vamos a girar al revés. Se ha pillado aquí este alfiler. Esta parte va a ir al revés. Esta parte va hacia adentro. Así. Entonces haremos una parte hacia adentro y otra parte hacia afuera. Y tal y como nos quede aquí, por las marcas que llevamos, vamos a pasar un pespunte a la máquina de coser, uniendo la parte del interior con la parte del exterior, y de esta forma nos quedará todas las costuras embutidas y podremos tener este peto completamente reversible. ¿Veis? Vamos a darle un pespunte a máquina por aquí y otro por este lado de aquí. Voy a plancharle toda la parte esta redondita para que me asiente bien las costuras y ya prácticamente lo tendremos listo. Bueno, pues ya lo tengo sacado de máquina. Mirad qué gracioso que queda, me gusta muchísimo. Ya le he puesto también
los broches estos de bebé, o los broches de presión, o los broches metálicos, como queramos llamarle. Ahora, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a hacer aquí un pliegue. Mirad, voy a cogerme el centro más o menos del peto y voy a cogerle un poquito de donde empieza la curvatura hacia adentro, y otro poquito igual de donde empieza la curvatura hacia adentro, y aquí le voy a hacer un pliegue súper gracioso. Voy a quitarle el alfiler y voy a darle nada, una puntadita. Solo para sujetarle aquí un poco. Y le voy a hacer igual aquí. Luego queda muy gracioso cuando está puesto y se le ve la zona como donde le ponemos un chupetillo. Queda muy bonito. Le da otro toque, como más de bebé, más infantil. Al menos a mí me lo parece. ¿Veis? Nada, simplemente para sujetar. Poquita cosa. ¿Veis? Y una vez que tiremos del hilo ya no se ve la puntada. Voy a entrar por aquí. Justo en esta zona es donde están todas las costuras y cuesta un poco más. Pero ¿veis? Así. Y ahora por aquí detrás pues vamos a reforzar un poquito este pliegue. Mirad, vamos a venirnos hacia aquí fuera, que de verdad que se hace fatal. Y aquí le vamos a dar una puntadita. Luego también queda muy bonita por el otro lado, que se vea este plieguecillo. Queda muy gracioso porque se ve a la inversa. Queda muy mono. ¿Veis? Por un lado nos queda un pliegue así metidito y por el otro lado nos queda un pliegue abierto. Queda súper bonito. Bueno, pues yo se lo voy a probar ya a Jota, a ver cómo le queda. Y después le haremos una foto también a Abril. Vamos a hacer una foto a los dos con el mismo peto. Ya veréis qué graciosos que le quedan. O bueno, o solamente a Jota, por las dos partes. Mirad, que está súper gracioso. Está monísimo. Vamos a subirle esta parte de aquí para que le hagamos la vuelta. Y también le da otro toque. Mirad, qué cosa más graciosa. Es una monada. A mí desde luego me gusta muchísimo así como le queda. Me parece que es súper gracioso, es muy veraniego. Y bueno, también podemos hacérselo un poquito más largo. Pero es el típico petito que llevan los bebés cuando son pequeños, que van casi con todo al aire. Llevan toda la parte fresquita. Van fresquitos y van guapos y cómodos. Bueno, pues mirad, este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es así, pues ya sabes, regálame un like, que mi canal te lo agradecerá. Y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece.
Un beso, amiga. Chao.